en Lucas en el capítulo 16, hermanos. Lucas en el capítulo 16. El nombre que le han puesto en la Biblia Reina Valera a esta parábola es la parábola del mayordomo infiel, que lo leyó en un perfecto español. Hermano Eloy, lo hizo perfecto. Él lee muy bien el español. Muchas gracias. Entonces yo solamente les voy a recordar ya lo que el hermano leyó. ¿De qué se trata la parábola del mayordomo infiel? Dice así en el capítulo 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, Jesús dijo a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. El mayordomo había disipado los bienes del dueño. Entonces el dueño le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, le dice, porque ya no podrás más ser mayordomo. Versículo 3 del capítulo 16 de Lucas. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, dentro de él, ¿qué haré? No lo hizo, dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. O sea, mentalmente él hizo un plan macabro. Voy a hacer algo, ¿qué haré? Y entonces el versículo 5 dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Después le dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, astutamente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes, o sea, con sus ladroncillos, con sus pillos, con sus compinches, que los hijos de la luz. O sea, que los cristianos, que los santos, que los fieles, o sea, que los hijos del malvado tratan con mejor piedad a los malvados, que son sus compañeros, que los cristianos tratamos a los cristianos. Los hijos de la luz tratan mejor, los hijos de las tinieblas tratan mejor a sus cómplices, que nosotros a nuestros aliados santos. Y dice que lo alabó por eso. Y ahora viene la conclusión. Y entonces ahí es donde vienen tres conclusiones. Yo os digo, por eso les digo, y por eso les digo esto, dice Jesús. Vamos a ver de qué se trata esta parábola. Mire, hermanos. Yo lo titulé, y yo creo que así lo voy a poner en la red social, ¿a quién sirve lo que tú tienes? ¿Qué tienes tú? Una casa, un carro, el cepillo de dientes, los zapatos, lo que tú tengas. Eso que tú tienes, ¿a quién le sirve? ¿Le sirve a Dios? ¿O le sirve? ¿Qué es lo contrario de Dios? Siempre yo pensé que lo contrario de Dios era el diablo. Y no puede ser, porque el diablo no es Dios. El diablo es un ángel caído. ¿Qué es lo contrario? Dice al final, por eso les digo, dice el 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea que aquí en este pasaje Jesús contrapone Dios por un lado y las riquezas por el otro. El siervo infiel, con esa idea que le salió de su mente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que cuando me corran, me reciban en las casas de ellos y por tanto yo tengo que hacerle favores a ellos y favores defraudando el fisco de mi patrón. Entonces es con eso, este tipo le estaba sirviendo a las riquezas y no le estaba sirviendo a su amo, al jefe, a su dueño, que era el que le estaba dando la mayordomía. Entonces hay dos caminos o dos niveles. Hay un nivel que es Dios, que es todo lo que nosotros tenemos es para la obra de Dios, o todo lo que nosotros hacemos, actuamos y tenemos es para la obra de la riqueza. De la riqueza es como creer uno que ese es Dios. No, aquí no está hablando de que los ricos son malos o que tener riqueza es mala. Lo que está diciendo es que todos esos millones que tú tienes, si es que alguno tiene millones, ¿no? ¿Esos a quién le sirve? ¿A la riqueza o le sirve a Dios? Hay dos caminos, o hay dos niveles, hay dos actitudes que uno debe tener. Dios y la riqueza, es muy parecido. Tú te enfermas. ¿A quién le pides primero? ¿A Dios que te sane? ¿O empieza a buscar en el internet para qué medicina hay y cuál es el médico más especialista en destapar esa vena que tienes tapada? ¿Ve? Se sirve a cuáles de los dos. O acudes a Dios primero y puede ser que Dios te ahorre tanto idas al médico como a la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre y dice que lo había gastado todo en los médicos, se había sido mal tratada por los médicos durante 12 años. Y luego, a los 12 años, Jesús con solamente ella acudir y agarrarle el manto, en la borda de su manto, quedó sana. ¿Ve? Entonces yo me pregunto, hay dos caminos. O cuando a ti te da el diagnóstico el médico, o cuando tú sientes algún malestar, ¿acudes a tu fe sanadora? ¿O acudes al médico más cotizado, el que te va a cobrar más y el que te va a sacar todo el dinero y además te va a hacer sufrir, porque cuando te haga esa operación te va a tirar cuchillo y te va a arrancar allá todo lo que tú tienes? ¿A cuál de los dos? O cuando tienes escasez, cuando tú tienes escasez, diga, oh sí, estaba ganando antes tanto, pero ahora estoy ganando menos. ¿Rebaja los gastos o te endeudas? Son dos caminos que tú puedes escoger. Rebaja los gastos, dice, no, pues vea, ya hoy, esta semana, no vamos a ir al restaurante 3 veces a la semana, pues como estamos bajos de recursos, pues vamos a ir una sola vez. En vez de comprar 3 vestidos, pues voy a comprar uno. ¿O qué haces tú? Dice, no, ¿cómo voy a? No importa que esté escaso de dinero, para eso están los loans, ahí me prestan. O para eso está el banco. ¿Cuál de los dos caminos tú escoges? O le sirves al banco, a la riqueza, o disminuyes tus gastos. O la otra, en el amor. Tú decides, en un momento dices, no, yo me caso, aunque sea feo, horrible este hombre, me caso con él para no quedarme soltera. O decides esperar. Sí. Que tú decides, o sea, hay dos caminos. O te casas con el más feo, que para no quedarte soltera, o esperas que te llegue el príncipe azul. Espera. Lo esperar es de Dios. Dice que tener paciencia, que esperar. El acelere es de la riqueza. No, yo quiero ya ser rico, tener hijos de feo. Pues me salen feos los hijos. Claro. ¿Sí ves? Entonces hay dos caminos. Para mí, hermanos, no he escuchado, a veces digo esto, me atrevo a decirlo, no he escuchado esta reflexión en ninguna parte. Ojalá que sea revelación, porque si es revelación de nosotros, quiere decir que el Señor está aquí con nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda. Yo he sentido, hermanos, y leyendo esta parábola, porque no es fácil de explicarla, he visto que el Señor dice esa parábola es en juego,
es como una teoría. Porque hay algo como que es teoría, como que es como para uno entrenarse, y algo verdadero. La parábola hay como un juego, una teoría que es, esto solamente es para que tú practiques. Esto que yo te doy en vida, de ser un buen mayordomo, es para que tú practiques. Porque si no practicas, entonces cuando ya se te dé lo verdadero, no lo vas a lograr. Es como el piloto. Dice que primero el piloto simula manejando el avión en un lugar que está seguro, y luego el piloto va allá. El médico también simula cortándole, haciendo la operación con un muerto, porque ya no hay problema, ya no se le muere. Entonces, él simula, entrena, y luego ya le dan al verdadero que tiene que hacer. O sea que la parábola, el mayordomo infiel es una simulación. Yo puse varios sinónimos, es un simulacro, es una apariencia, es una ilusión, es una imagen. Este mayordomo, el Señor le dio eso para que le cuidara sus bienes, a ver si era un buen mayordomo. Ese trabajo que el Señor te ha dado a ti es para ver si tú eres un buen trabajador. Esa empresa que Dios te ha dado es para ver si tú eres un buen empresario. Eso que tú tienes, si lo usas bien, significa que las cosas verdaderas y las cosas más grandes, Dios te las va a dar. Amén. Y entonces ahí es donde podemos ir a las diferentes etapas. Entonces vamos al versículo 4. Dice, ganad amigos con el simulacro para ganar amigos que lo reciban en sus casas. El tipo dijo, ajá, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer que le rebaje a cada cuenta, voy a estafar a mi amo para que me reciban en sus casas. Y dice el Señor, oh, qué ágil eres. Pues haz lo mismo con las cosas de Dios, con tu salvación, con la vida eterna, con el reino de Dios. Gana amigos para que después te reciban en las moradas eternas. ¿Ve? Ahí está clarísimo. Simula con las cosas falsas, con las cosas imaginarias como el dinero, pero ahora eres sagaz. Dice, por eso los felicito, porque como fuiste sagaz en las cosas falsas, en las cosas que no son tan reales, ahora seas sagaz con las cosas de Dios. Pero como dijimos al principio, en las cosas de Dios no nos sale. Nos salen las cosas del mundo, pero en las cosas de Dios ya no. A ver, ¿quién se estimula y se esfuerza por ganar amigos con las cosas de Dios? Con la palabra, con la salvación, con el reino de los cielos, con la vida eterna. Entonces, por eso, primera conclusión o primera reflexión o criterio, dice el pasaje en el versículo 4, ganad amigos, para ganar amigos que los reciban en sus casas, con las cosas falsas, simulacro. Y el Señor después dice, ganad amigos con lo verdadero en el versículo 9, para ganar amigos que los reciban en las moradas eternas. Si tú haces eso, que practicas en ganar amigos con tu empresa, en tu negocio, en el lugar donde te mueves, hazlo así, con las cosas de Dios. Gana amigos para Cristo. Segundo criterio, dice el Señor en el versículo 10, el que es fiel en el juego, o sea, en lo poco, en el simulacro, en la simulación, también en lo verdadero, que es más, será fiel. ¿Ve? Esto es difícil de entenderlo, hermanos, pero cuando uno lo entiende, le cae el 20, le ahonda y agarra la onda, y eso es fácil. Entonces, el segundo es, el que es fiel en lo poco, dice el Señor, o sea, en el simulacro, también lo será en lo verdadero. O sea, que el que es buen empresario en las cosas del mundo, también va a ser buen empresario en la iglesia. Te va bien en el mundo y en la iglesia te va mejor. En las cosas de Dios. El que es un mal obrero, hermanos, en la empresa, créalo que es un mal feligrés en la iglesia. Si llega tarde allá en el trabajo, llega tarde en la iglesia. Créanlo, es lo mismo. Porque si en la simulación, en el simulacro, en lo que no es lo más importante de la vida, lo haces mal, pues lo bueno también lo vas a hacer mal.
Por eso decía un pastor, peca, pero peca bien. Pero eso de pecar mediocremente, no vas a tener gracia cuando vas a hacer las cosas buenas. Ni lo malo lo haces bien, le decía un pastor, ni lo malo lo haces bien. Entonces, este es el segundo criterio, porque el versículo 10, el que es fiel en el juego, que es lo poco, también en lo verdadero que es más, será fiel. El que en el juego es injusto, o sea, el que en el juego, en un play, jugando ahí es tramposo, créanlo que en lo verdadero también será injusto y tramposo. Eso es lo que el Señor nos dice. Hay dos mundos. Está el mundo real, aquí el del juego, que es el que nosotros en el que nos movemos los 7 días a la semana, y está el mundo de Dios, está la realidad divina, espiritual. ¿Qué podemos decirlo? Salvación, vida eterna y reino de los cielos. Entonces, en los dos tenemos que ser perfectamente profesionales. Tercer criterio, si en las riquezas injustas, o sea, en el juego, no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Versículo 11 está eso. Aquí en el play, en el juego, fuiste injusto, no fuiste fiel, ¿cómo te van a confiar lo verdadero? Y el versículo 12, si en lo ajeno, es decir, en el juego, no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro, lo que a ti te pertenece? ¿Y qué es lo que a ti te pertenece? La salvación. La salvación es tuya. Yo te pregunto, ¿tú eres salvo? Oh, yo no sé, I don't know. Yo no sé. Y uno le pregunta, ¿y cómo está tu empresa donde trabaja? Yo no sé. Yo simplemente voy al trabajo, pero yo no sé cómo va la empresa. ¿Ve? O sea que el que es malo, allá pésimo, trabajador, que no te das cuenta, ¿cómo está tu ciudad? Yo no sé. Pues si no sabes cómo está la ciudad del río, mucho menos vas a saber cómo está el cielo. ¿No es que el reino de los cielos ya está aquí entre nosotros? Entonces veles por la ciudad y veles por las cosas de Dios. ¿Ves que son las dos cosas? ¿Cómo está tu vida humana? Tu vida temporal. Yo no sé. ¿Cuántos años tienes? Yo no sé. O sea, no sabe. No sabe cómo está tu vida temporal. Mucho menos vas a saber cómo está la vida eterna. ¿Ve? Tienes que saber cómo está tu vida aquí y cómo está la vida eterna. Tienes que saber cómo están tus finanzas aquí y tienes que saber cómo está la salvación allá. Tienes que saber cómo está el reino del mundo aquí y cómo está el reino de los cielos allá. O sea, tienes que moverte. Y dice el Señor, dice en Juan 6:27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí está la conclusión de lo que hoy les he predicado. Tú lo que tienes, ¿a quién le sirve? ¿Para quién son útiles las cosas que tú tienes? ¿Para el mundo? ¿Para que se pudren? ¿Para no dárselo a nadie? ¿O tú estás siendo buen mayordomo, buen administrador de las cosas que tú tienes? Si tú eres buen administrador en lo poco, en lo más pequeño, en el simulacro, claro que el Señor te va a dar la salvación, te va a dar la vida eterna y te va a dar el reino de los cielos a ti. Porque dice la palabra, dice, trabajad por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Y por eso en Lucas 16:22 dice, no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Y qué es de nosotros? El reino de los cielos, la salvación y la vida eterna. Entonces aquí, Dios nos escogió para que seamos de Él. Pero el mundo también nos escogió para que le sirvamos al mundo. Entonces tú escoges. ¿A quién le quieres servir? Al mundo, que es un simulacro, que es la simulación, y debe ser perfecto allí. O tú quieres trabajarle a Dios. En Juan 16:33 dice, si tú escoges el mundo, créalo, téngalo por seguro, que en el mundo tendrás aflicción, que tendrás tribulación. En cambio, si tú me escoges a mí,
si me escoges a mí si me escoges la salvación, si escoges el reino, el reino de los cielos, y tú escoges la vida eterna, entonces tendréis paz, porque yo he vencido el mundo, y tú conmigo ganarás, porque conmigo tú serás más que vencedor. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has regalado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque en nuestro sentir sabemos, Señor, que muchas cosas del mundo las hacemos incorrectamente. Y hoy nos dice tú que si hacemos eso incorrecto, ¿cómo será si tú nos das las gracias, las bendiciones, los talentos, los dones y las cualidades? Pues también las vamos a manejar mal, Señor. Pero darnos esa seguridad, Señor, que nosotros manejamos las cosas cotidianas de la vida, las manejamos perfectamente, con decoro, en la justicia humana, para que tú nos des los dones, los talentos, las cualidades, las bendiciones, y nosotros los administremos tal como tú quieres. En Cristo Jesús oramos. Amén.